Saben, la verdad es un poco difícil recordar sobre cómo fue el anuncio de esta tercera parte, más que nada por lo satisfecho que había quedado con la segunda película, y el hecho de que mi atención se fue enfocando totalmente a otras sagas que apenas estaban comenzando o resurgiendo, que independientemente de cómo haya sido su resultado, fue algo que me mantuvo distraído por años, incluso un poco distanciado de la saga, así que solo empecé a tener expectativas, cuando salió el primer póster junto al tráiler, pues las primeras imágenes no me decían mucho, más allá de los increíbles diseños de los personajes, lo que me hizo pensar que a lo mejor, la película se ambientaría varios años en el futuro, y con la confirmación de que explorarían la tierra originaria de los dragones, fue suficiente para esperarla con ansias, y claro que cuando la vi en cine salí muy contento, pero a la vez, había algo que no me motivaba a volver a verla como las dos películas anteriores. Y no tiene nada que ver con esa estúpida opinión que estuvo sonando últimamente en internet, sobre que en realidad siempre fue una película aburrida, con un final pésimo que contradice las películas anteriores porque no es cierto, pues lo que hace que estas películas sean tan buenas, al punto de que no le tienen nada que envidiar a las trilogías y sagas que se desarrollaron esa década, es porque siempre han ido más allá que solo mostrar a los dragones, desde contarte su historia, sus personajes, sus desarrollos y conflictos, y por supuesto, la belleza de su mundo, que gracias al regreso de Dean DeBlois como director, hicieron lo que yo describiría, como una película hermosa. Y esto me sorprende tratándose de una tercera parte, ya que por lo regular ese tipo de entregas, se enfocan en ser más explosivas que aterrizadas o concisas, por lo que, al igual que la segunda película, me cayó de sorpresa por no ser lo que esperaba, siendo en este caso el hecho de pensar, que se irían más por la acción y el espectáculo, pero decidieron irse más, a lo emocional, y al realismo. Puedo reconocer que a nivel de historia es sencilla, pero lo que pega realmente fuerte, es el contexto. Después de la derrota de Drago Mano Dura, Hippo se convirtió en jefe de Berk, y junto con Chimuelo, el nuevo dragón alfa, se han encargado de rescatar a todos los dragones posibles, pues como sabemos, el ejército de Drago se quedó sin su líder, así que ahora andan sueltos por todo el archipiélago, lo que ha mantenido ocupados a Hippo, Astrid y a sus amigos, para resguardar a los dragones rescatados, y todo parece ir de maravilla, pues a pesar de los tropiezos, los rescates han sido exitosos, al fastidiar los negocios de estos cazadores, pues independientemente de lo que quieran hacer con los dragones, sabemos que no es nada bueno para estos animales, al ser comercializados o sacrificados. El único detalle que ha generado inconformidad, es la sobrepoblación en Berk, pues ahora hay más dragones que vikingos ocupando espacio y viviendas, pues además de los dragones que trajo Valka del Nido Helado, los refugiados no son especies pequeñas precisamente, lo que ha provocado destrozos y descuidos por el gran tamaño de estos, cosa que no pareciera molestar al pueblo, pero a otros sí lo hacen como a Botón, pues tras un año de la muerte de Stoico, ahora Hippo es quien tiene que escucharlo, ya sea sus quejas y sugerencias para gobernar, construir o proteger la aldea, ya que los jóvenes pueden sentirse muy seguros, usando sus dragones y armaduras a prueba de fuego, pero le dijo una gran verdad que todo héroe debería escuchar, sobre que algún día se encontraría con una pelea, que no podrá ganar. Y es que es cierto, el mundo vikingo que conocían fue cambiando, y no tanto por la gente que ya ama o respeta a los dragones, sino porque la gente que solía cazarlos a base de trampas o armas blancas, también han aprendido y evolucionado sus tácticas para atraparlos, o usarlos a su favor de formas más efectivas. Podría decirse que, debido a que nunca confirmaron el regreso de Drago, ya daban a entender que no querían que esta fuera una típica tercera parte bombástica, pues en lugar de presentarnos a otro dragón gigante legendario, o irse a los extremos como presentar dragones que hablan, solo sugiero que le des importancia a este asunto. El único que no merece importancia, muchacho, eres tú. Todo el marketing dejaba en claro una cosa. Chimuelo iba a dejar descendencia. Y es por esto que me parece extraño que la gente diga que estas películas dejaron de centrarse en los dragones como si fuera algo negativo, como si les disgustara la idea de enfocarse en Hippo y su desempeño como jefe, que sí, se toca el tema múltiples veces, pero no es como que todo el tiempo estén debatiendo sobre sus problemas, carencias o incomodidades, pues a lo mucho solo se habla de su futuro casamiento con Astrid, ya que se plantea que ahora todos saben sobre su relación, pero tienen dudas sobre su formación, y no porque duden de
de su amor, ya que lo tienen a mares, pero por sí solos, ambos preferirían irse a un lugar donde nadie los moleste, ya que el pueblo tiene mucha expectativa en ellos, ya que teniéndolos al mando, podrían tener un mayor control sobre el rumbo que deberían tomar para su futuro como civilización. Pero repito, todo el tema central de la película es el pequeño pero comprensible descuido de Chimuelo como alfa, por seguir sus instintos al ver a una hembra de su especie, o mejor dicho, a otra variante de su misma clase, ya que no sabíamos con exactitud si se trataba de un caso de albinismo en la nueva Furia Luminosa, o que Chimuelo siempre tuvo un exceso de melanina, pero no son la misma especie, aunque eso no es ningún impedimento para que ambos se gusten, siendo momentos muy bellos, porque se da la oportunidad de conocer este lado más tierno y auténtico del personaje, al verlo en total libertad, usando sus habilidades de forma natural sin restricciones, sin peleas, sin destrucciones, sin turbulencias, nada de eso, solo disfrutar de un paseo nocturno, esta vez siendo acompañado, y en lugar de enfocarse en sobrevivir, se esfuerza por compartir momentos, y dejarse llevar por esa armonía y felicidad, que no sentía porque nunca había encontrado a su media naranja. Y esa simpleza, señoras y señores, es lo que hace que esto me parezca una película hermosa, pues seamos honestos, Chimuelo es el corazón de la saga, tal vez muchos solo lo vean como la criatura rotísima que le gana a todos, aquel ser superpoderoso que se barre al SNK-verso por su habilidad imparable, cosa que quedó demostrada en las dos películas anteriores, pues su diseño, poder y comportamiento era prácticamente perfecto, solo estaba limitado debido a su prótesis, y hasta entonces solo lo veíamos pelear y superarse a sí mismo, con los obstáculos que le pusieron enfrente, demostrando sus increíbles capacidades físicas y mentales, pero ver ese lado más pleno, romántico, inherente innato, es lo que hace que estas escenas sean tan especiales. Quizás fue algo incómodo al principio, por el hecho de que sus movimientos y expresiones son un poco más amorfas a comparación de las entregas pasadas, pero me he acostumbrado a este Chimuelo renovado, alegre y bailarín. Porque está Chimuelo, Chimuelo, Chimuelo. También funciona como contraste para la recién descubierta Furia Luminosa, la cual demuestra hostilidad y miedo hacia los humanos, ya que solo los conoce como los seres que la privan de su libertad, así que el hecho de que Hippo y Astrid se aparezcan a pocos metros de ella, no le permiten a Chimuelo cortejarla, así que Hippo se toma la libertad de dejarlo ir en esta ocasión, para que pueda darle el espacio y la privacidad que necesita, y como curiosidad, no me esperaba que reconocieran al especial de Navidad dentro de las películas, y es que en la escena cuando Hippo le crea su nueva cola, Astrid menciona que hace tiempo intentó hacer algo parecido, pero Chimuelo no lo quiso, y en dicho especial navideño, los dragones migran lejos para reproducirse, cosa que Chimuelo no podía hacer, hasta ahora. El caso es que mientras Chimuelo intenta presumir sus cicatrices a la damita, y ligarla mientras le habla de la arena, unos cazadores frustrados por las intervenciones de Hippo, estaban dispuestos a hacer un trato con un cazador siniestro y excepcional. Grimmel el Grimoso, un reconocido cazador entre todos los demás, por sus tácticas efectivas para cazar dragones mediante el uso de sustancias tóxicas, ya sea para dormirlos, drogarlos, o para controlarlos en una especie de zombificación, y es que para Grimmel, la sola idea de convivir en armonía con dragones es inconcebible. A diferencia de Drago, no nos cuenta que haya tenido alguna especie de miedo, o que lo haya perdido todo por culpa de ellos, simplemente a diferencia de Hippo, él sí asesinó al primer dragón que encontró, marcando su vida sobre lo que tenía que hacer, superando incluso a los cazadores que se valían por su fuerza física. Claro, no es el típico villano irracional que desea gobernar al mundo, porque eso es imposible, simplemente sigue la tradición vikinga de matar a las criaturas hostiles y peligrosas. Me agrada que no lo traten como otro señor oscuro, sino como una reinvención de lo que hubiera sido Hippo, si se dedicaba a matar dragones, ya que físicamente no es intimidante, su traje se aleja muchísimo de la vestimenta vikinga convencional, y siendo un cazador alto y delgado, me da ciertas vibras de Loki, o una versión bien hecha del príncipe encantador, así que entra perfectamente dentro de la categoría de villano elegante y refinado, pero también frío y calculador, como todo cazador que le gusta jugar con su presa, usando con precisión sus herramientas, e ideando las formas más retorcidas para obtener su trofeo. Tal vez cometí el error de esperar ansiosamente a que se convirtiera en el nuevo Lord Shen, y aunque no le llega para nada, cumple perfectamente su rol, ya que en esa época, las mayores películas animadas estaban en la moda de presentarnos villanos sorpresa,
y aunque no me convencía al principio, al punto de que lo subestimaba por su apariencia, como si fuera el hermano mayor perdido de Brutáceo y Brutilda, créanme que no podría estar más equivocado, pues si con su primera aparición no te terminaste de convencer, con su llegada a ver que estoy seguro de que sí, al aparecer en medio de la noche, sentarse en la silla de estoico, mientras trata de razonar y hasta negociar con Hippo, pues como tal, no tiene necesidad de matar seres humanos, sino que su única misión, y por ende su único objetivo, es acabar con la especie de los Furia Nocturna. Y sí, sé que mucha gente aquí ya no les convence el personaje, al tratarlo como un error argumental, ya que se supone que nadie nunca había matado a un miembro de dicha especie, y por eso Hippo quería ser el primero en ello, pero por como yo lo veo, es obvio que se refieren a que nadie en Berk se atrevió jamás a matar a un Furia Nocturna, y no es que el pueblo sea muy antiguo, literalmente apenas albergó 7 generaciones contando la de Hippo, así que tiene sentido que nadie haya matado ningún Furia Nocturna, pero fuera del pueblo, es una posibilidad completamente obvia, y si bien hubiera agradecido flashbacks en los relatos de Grimmel, su sola voz nos sumerge en sus motivaciones, es bromista cuando la situación lo requiere, y tiene un carisma relativo, al asociar a la cacería como un juego, o mejor dicho, se toma las advertencias y amenazas de Hippo como un chiste, pues no deja de verlo como un niño, al compararlo con su padre, recalcando que Stoico sí era un verdadero jefe, un hombre que dio todo de sí mismo para que su hijo pudiera crecer en un mundo mejor. Eso sí, la ausencia de Stoico dejó un hueco doloroso imposible de reemplazar, así que lo trajeron de vuelta mediante flashbacks, para tratar de llenar ese vacío en la historia, escuchando su voz y sus consejos, desde la perspectiva de Hippo como un niño pequeño, entendiendo sus palabras en el presente, ayudando a dejar aún más en claro, que Stoico jamás dejó de amar a Hippo en ninguna etapa de su vida, pues aunque parecía que lo odiaba, o que solo se burlaba de él, literalmente se preocupó por tratar de dejarle el camino libre, pues recordemos que no quería que se involucrara con los dragones en ningún sentido, y solo accedió años después por la prioridad de que los saqueos de dragones, eran más seguidos por el nido oprimido por el Muerte Roja, pero ahora nos enteramos de que su deseo, era vivir en un mundo donde ya no hubiera necesidad de pelear, al decirnos que quería encontrar el mundo oculto para sellar su entrada, y así evitar esa interminable guerra que solo provocaba más muertes a su gente, así que ese argumento de que arruinaron a Stoico, solo por mostrar unas pocas escenas, donde el despiadado vikingo es cariñoso con su hijo, hablándole sobre de que nunca podría amar a otra mujer, más que a Valka cuando ésta desapareció, me hace pensar en la estúpida falta de atención que tiene mucha gente sobre esta película, y ok, entiendo que sea la menos buena de la trilogía, al no tener tanta acción, que haya personajes como Eret que no hicieron mucho, o Valka que no tiene muchos momentos con Hippo, cosa decepcionante, teniendo en cuenta lo importante que fue en la película anterior, aunque sabiendo lo que dura la película, era eso o recortar el tiempo, de la única mujer que siempre estuvo ahí para Hippo, y no es otra que la inigualable, Astrid Jefferson. Así es, la chica que le gustaba en su adolescencia, aquella vikinga que pretendía ser la mejor, para enfrentarse a ese futuro caótico, donde los vikingos y dragones pelean eternamente, pero apenas Hippo se atrevió a conocer de verdad a los dragones, todo cambió en ella para siempre, pasando de ser esa chiquilla furiosa por querer destacar entre los demás, a sacar su máximo potencial como guerrera protectora, y no inútiles, Astrid no se volvió débil por convertirse en la pareja trofeo del protagonista, ese es un pensamiento retrógrada sacado del culo, que minimiza a las mujeres que tienen pareja llamándolas débiles, y yo no me rebajaré a ese estúpido nivel, pero ojo, con esto no quiero decir que no existan personajes femeninos incompetentes, o que no les hayan rebajado su rol, lo que en verdad molesta, es que estamos hablando de Astrid, uno de los mejores personajes femeninos en la historia de la animación a mi criterio, que aunque nunca le den el mismo reconocimiento, como a las diosas de Sarah Connor o Furiosa, es innegable su crecimiento y desarrollo, porque no es que haya cambiado su personalidad, simplemente en la primera se estaba escondiendo emocionalmente, porque no tenía otra opción, más que seguir la tradición de sus ancestros, pero fue Hippo quien le enseñó a abrirse, ser más considerada con sus compañeros, manifestar esa lealtad, valentía e inteligencia en el nuevo mundo, sin necesidad de ser fría ni grosera como antes, y por consiguiente, aconsejar a Hippo cuando éste se siente perdido, para que aprenda a demostrarle a sus enemigos, que realmente puede ser un poderoso guerrero sin su dragón.
Y si creen que en esta película no hizo nada, solo les recuerdo que ella es la única del grupo que se toma las cosas con seriedad, afirmando que deberían mejorar su sigilo en las misiones, callar a todos para que dejen hablar a Hippo, o cuando prácticamente le dice a su amado, que se convirtió en la mujer fuerte e inteligente que es ahora, por su visión, así que por eso acompaña y apoya a Hippo, en su búsqueda de un mundo donde ambos puedan vivir tranquilos, para ver por sus futuros hijos, y su pueblo. Y sí, comprendo que pudieron profundizarlo mejor, pues estas dulces escenas, de ambos jugando sanamente como pareja lo demuestra, razón por la que siempre he sentido que esta película, se quedó corta en términos de duración, al punto de que puedo decir con total sinceridad, que no me gusta el título del mundo oculto, pues dicho lugar solo tiene una sola escena en toda la película, y probablemente la gente se molestó por creer que su exploración sería la prioridad en la historia, pues hasta los pósters daban a entender eso, pero coño, DreamWorks no estaba pasando por su mejor momento, y tras la adquisición por parte de Universal, no podían darse el lujo de invertir mucho presupuesto, y aún así, con menos de 130 millones de dólares, consiguieron que el apartado visual fuera impecable, y a día de hoy me causa una sensación nostálgica, pues si no me equivoco, fue la última película de DreamWorks con ese apartado hiperrealista que comenzó en Shrek, ya que ahora apuestan más por la animación híbrida, y probablemente no volveremos a ese estilo, así que yo respeto las decisiones que se tomaron con esta película, que pese a ser corta, el ritmo no es tan acelerado, o lento como otras personas creen, hay diálogos y momentos clave para no hacer las conversaciones tan largas, y agregaron chistes recurrentes para divertir a los más pequeños, así que no entiendo de dónde sacan esa pendejada, de que la película es aburrida, por basarse más en la comedia que en la historia, pero al mismo tiempo, esa gente se queja de que hay más escenas con los personajes humanos que con los dragones, o sea no mamen, estas películas jamás se trataron de entrenar o investigar dragones para verlos pelear por poder o dominio, no, sino de la historia de dos mejores amigos discapacitados, por faltarles una extremidad que dificulta su liderazgo, pero que juntos lograron apoyarse mutuamente para crecer, y despedirse para que puedan vivir su vida luego de todo lo aprendido, porque si creían que me puse un poco intenso, acá viene lo realmente polémico. Y es que cada vez que se habla de esta película, siempre viene a colación la conversación sobre el final, y no es para menos, ya que además de las películas, los cortos y las series animadas parecían darnos a entender, que la solución que tanto buscaban, era encontrar la manera de que humanos y dragones, pudieran coexistir en armonía, pero desde un punto de vista más aterrizado, era una realidad que le costaría a Hippo, Chimuelo y a sus amigos durante toda la vida, ya que solo piénsenlo, llevaban poco más de un año gobernando Berksin estoico, y ya estaba sobrepoblado por querer convertirlo en un santuario, más de la mitad de esos dragones ni siquiera tenían dueño, estaban expuestos y propensos a reventar. Y claro, la llegada de Grimmel fue esa gota que derramó el vaso, y aunque se cambiaron de isla, por más que lo haya querido intentar, Hippo no podía liderar ambas poblaciones, y no es que fuera un mal jefe, sino que cuando se concentraba en las necesidades de una población, descuidaba la otra, y aunque migrar hasta el mundo oculto, para que el pueblo viviera con dragones, alejándose del mundo exterior parecía buena idea, aquella escena en la que Hippo y Astrid llegan para buscar a Chimuelo, demuestra que esa opción no era posible. Esos dragones los atacaron sin pensarlo dos veces, por esa razón Chimuelo tuvo que sacarlos porque no estaban seguros, y si Hippo jamás podrá lograr su cometido de cambiar al mundo, lo mejor era dejarlos libres, pues Hippo entendió que la posibilidad de cambiar la opinión de la gente, no era posible en todos. Y no idiotas, este mensaje no incita para nada a que los niños liberen a sus mascotas, o que los animales de ganado deberían ser liberados de la atención del ser humano, porque si a esas nos vamos, los vikingos jamás liberaron a las ovejas ni a las gallinas, así que decir que esos dragones morirán por depender de los humanos es mentira, pueden perfectamente defenderse, ya que la especie en su totalidad, no alcanzaron ni siquiera los 10 años de coexistencia con el pueblo, además de que Berg no era el mundo entero, así que jamás supimos si en serio existió una civilización, que usase a los dragones lo suficiente, para decir que son indispensables para la supervivencia de ambas poblaciones, ya que ni siquiera el asiático del trío de jefes hace mención alguna de su cultura, ya que recordemos que en China y Japón, normalmente se nos da a entender, que los dragones son adorados como dioses, pero aquí no parece ser el caso.
Y eso es lo que Hippo y el pueblo de Berk entendió, que mientras más exploraban el mundo, más rápido encontraban personas, que no estaban dispuestas a aceptar la visión, del mundo que Hippo quería. Y no solo hablo del mundo, sino que Hippo, también vio por las necesidades de su mejor amigo Chimuelo, el cual merece descansar y vivir plenamente después de mucho tiempo de soledad, batallas y superaciones. Yo jamás odiaré la existencia de sus hijos mestizos, ni a la Furia Luminosa, porque yo no pierdo mi tiempo, peleando por ships pendejos que nunca se cumplieron, más bien estoy feliz de que esta historia haya terminado sin indicios de secuelas innecesarias, porque el live action es un caso aparte, y claro que lloré con su despedida, pues aunque no me he visto todo el canon completo, ver a esos personajes que crecieron conmigo, despedirse y vivir sus vidas, aceptando que lo más hermoso de la vida no son las cosas que duran para siempre, sino por aquellos momentos que te marcan, pues tal vez Hippo perdió su pierna, a su padre y se despidió de su mejor amigo, pero se convirtió en jefe, se casó con la mujer de sus sueños, y tuvo hijos que conocieron el último contacto y la existencia de los dragones, antes de desaparecer para siempre. Sinceramente, si esto no es un buen final, del mismo modo, está lejos de ser malo, o perjudicial para los niños, así que tengo todo el derecho de decirles, que me causa lástima la gente que tiene esa opinión negativa e incorrecta. Y bueno, ya no tengo nada más que decir, así que espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse, para que siga trayendo más contenido como este, comenten su opinión de la película, y si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, o unirse a mi servidor de Discord, para que la pasemos chido en la comunidad. Cuídense mucho, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad, y les deseo a todos un muy feliz año nuevo.